Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Es día 26 y nadie está recordando cuántos meses llevamos ya con lo de Ayotzinapa. En septiembre eran 4 años, eran 48, son 49, no, pues ya son un chorro, ya pasamos los 50 meses y bueno, pues hoy no apareció nada, ya todo el mundo está preocupado por lo de el 1 de diciembre. ¿Te invitaron o no te invitaron? ¿Te invitaron a la última cena? Pero no fue última cena, fue última comida, la de Peña. ¿Por qué no fue Osorio Chong? Y luego lo mandaron mensajes. Fíjese, estos mensajes tuvieron que salir del búnker de Osorio Chong, porque eran como las 5 de la tarde y de repente no estuvo Osorio Chong porque estaba Luis Videgaray y estaba Aurelio Nuño. Más claro ni el agua. No me vayan a decir que esto los envió Peña. Pues no fue. ¿Se acuerdan que yo le había platicado cuando lo de Omar Fayad? Llega al estado de Hidalgo apoyando a José Antonio Meade. Y entonces todos aplaudían, pero no, así como que ni los pelaba. Y de repente, bueno, pues todo el mundo imaginaba que por ser su tierra iba a hacer un discurso. No habló jamás, ni un comentario. Bueno, este es el primor de Proceso. Ya Proceso ya se alineó, ya. Después de ese error garrafal de sacar algo del contexto de una entrevista por una equivocación, pues ahora mírelos. Ahí está el primor, le está diciendo, ya, perdóname, cabrón, ya, pues ya, ¿qué? Ya, olvídate de lo que te dije. Ay, no seas rencoroso, AMLO. Así le dice Peña. Bueno, cada quien interprételo como quiera interpretarlo, porque a lo mejor ni le está diciendo eso. Y la camarilla que controla al PAN envileció la vida interna. ¿Quién dijo esto? Felipe Calderón. Y lo mismo le dijeron cuando pues sacaron a Santiago Krill de la jugada, ¿se acuerda? Bueno, el que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí viene la familia del presidente electo y sus abuelos paternos. Su abuelo era español. Fíjese qué interesante, José Obrador era un migrante español y su abuela era hija de españoles. Y ahí viene toda la familia. Y esta caricatura, a ver, préstenme una de esas maletas. Hay una caricatura en el periódico El Economista, y va Peña así, volteado, y dice, su último avión. ¡Ah! Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Bueno. No, pues ya ahorita ya. No, los memes siguen en primer lugar. En primer lugar. El gabinete del estado de Veracruz, Cuitlagua García, pues salió bien feminista. 10 mujeres en el gabinete y nunca dijo absolutamente nada. Pero ya con eso le cayó la boca a Yunes. 10 mujeres y bueno, pues habla mucho de él. El periódico El País, México negocia con Trump un gran plan para Centroamérica. México negocia, pues ha de ser AMLO, porque no creo que haya nadie más ya. El gobierno pretende que la Casa Blanca, pague 1.500 millones de dólares, está bien, ¿no? Y los municipios más endeudados del Estado de México no son en este orden, pero son todos estos. Les rebotaron la cuenta pública. Y aquí la pregunta es, ¿quién se los robó? ¿Erubiel o quién se los robó? Alfredo del Mazo. Fíjese, está Huixquilucan, Atizapán, Ecatepec, Tlanepantla, Coacalco, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Netzahualcóyotl e Iztapaluca. Bueno, pues todos estos se volaron 18.600 millones de pesos. No aparecen. Bueno, hasta los presidentes municipales le agarran allá fe a la lana y se la llevan. Y en el 1+1, pues viene que ya deben de cambiar al secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno es un señor ya viejito, ya es así como abuelito, y dice, Elías Rescala debería de sustituir urgentemente a Osuna. Osuna Rivero tiene graves problemas y graves dificultades. Es uno de los más allegados a Del Mazo y es el que más daño le ha hecho a Del Mazo.
Fíjese la cantidad de muertos que llevan, 3.557 muertos de septiembre a octubre, o sea, 12 meses. Y no ha hecho absolutamente nada el secretario general de gobierno, Alejandro Osuna. A lo mejor usted no lo conoce porque nunca aparece, está como del Mazo, nunca aparece en ningún lado, pues este tampoco aparece en ningún lado. Bueno, hoy vamos a platicar de partidos políticos, pero como que hay mucha información, como que hay muchas notas, como que hay mucho movimiento, como que hay así como, yo no le diría que un rezago, pero sí una incertidumbre que a partir del día 2, no del día 1, porque el día 1 va a ser la fiesta y todo lo que es la Cámara de Diputados. Aquí, perdón, sí va a haber discurso, porque si se acuerda, Calderón llegó corriendo, le puso la banda Fox y 4 minutos, gracias, y se acabó. ¿Se acuerda? Que claro, estuvo atropellado. No, aquí se va a echar un buen rollo y como es lento, así, pues ya todo el mundo está con que te invitaron o no te invitaron. Y si te invitaron, ¿vas a ir o no vas a ir? Pues es que es bien difícil porque ir a un informe de gobierno o a un cambio de poderes, le voy a decir dónde está lo complicado para muchas personas, que a donde lo sientan ahí se queda, ahí no se puede usted mover. Y no puede usted salirse porque está el presidente. Y si está el presidente, nadie puede abandonar el recinto. Y si usted tiene una nota o tiene algo importante para difundirlo, para promoverlo, pues tiene que ser ahí. Y esto es lo complicado. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que la gente está tranquila, ¿eh? Yo no veo así como... ¿Fuiste a votar a propósito? Fuiste a votar porque fueron un chorro a votar, pero ya se ha tomado la decisión, si ya arranca este tren, pues entonces es como cuando el PRI destapaba a De la Madrid, todo el mundo sabía que iba a ser presidente de la Madrid, cuando era López Portillo, pues todo el mundo sabía que era López Portillo, o sea que con 6 meses de anticipación se sabía. Ahora, bueno, pues a quien ponga el PRI sabemos que no va a ganar. 2024 el PRI no gana, aunque me queden viendo feo. Sí, porque aquí no sabe, los priistas están alterados. Pues sí, ¿cómo no? Pues los aplastaron. Pasa usted por Insurgentes Norte y ya había pilas y guaruras y gobernadores y gente pudiente, ricos, millonarios, todos. Sí, porque no hay político pobre político, decía Juan González. Entonces, era todo un aparato. Ahora pasa usted, pero ni quién esté. Bueno, no hay gente. Pobre de Claudia, ¿no? A estar solita. Bueno, no, porque está Zamora. Ya, son dos. Se acompañan. Bueno, pues vamos a platicar de todo esto. Pero yo siento a la gente tranquila, ¿eh? La que viene es la buena, esa que va a ser en esa sí hay que ir a la consulta. ¿Quiere usted que les hagan juicio político o que les hagan una investigación a Salinas de Gortari? También a Salinas, sí, a Cedillo Ponce de León, también a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña. Pero a Peña yo creo que a lo mejor no, porque pues dijo el otro día el presidente electo, pues lo invité a comer a la casa, ya me dijo, ya perdóname, ya, ¿qué te cuesta? Ven, pues está fuerte, ¿no? Porque ya el día 1 con la banda y la banda con el verde arriba, ¿eh? No con el... ¿Por qué pusiste el rojo, Calderón? Nomás confundiste al pobre de Peña. Peña pensó que así era la banda. Ya sabe que Peña se equivoca. No se me... Ya no voy a voltear para allá. Los priistas están muy agresivos conmigo. Bueno, no se equivoca en todo, pero en algunas cosas sí. Y pensó que el rojo iba arriba. Pero a ver, Peña, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. ¿No te lo enseñaron en la preprimaria? En la preprimaria era lo que nos enseñaban a todos. Y espero que haya sido en la preprimaria, porque si no, pues estamos muy mal. Está con nosotros Agustín Guerrero de Morena. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Está haciendo... Buenos días, Nino, buenas tardes. Buenas tardes, 12:10. Buenas tardes a los compañeros del panel. Maestra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contentos, Nino, estamos prácticamente a nada para este sábado. Acudir a un evento histórico, que es la primera vez que un presidente de izquierda estará al frente de nuestro país de manera plena, constitucional. Estaba yo haciendo memoria hace 30 años, en el 1988, en aquella elección con Cuauhtémoc Cárdenas, que quedó
pues en duda siempre el resultado. Nosotros ganó? decimos que ganó Cuauhtémoc Cárdenas y nunca hubo una manera de constatarlo de manera oficial. Se quemaron las boletas con el paso del tiempo y no hay un documento que nos pueda verificar el resultado de aquella elección. Pero nosotros decimos que en aquel momento con Cuauhtémoc Cárdenas la izquierda ganó y pasaron 30 años. En esos 30 años muchas cosas también han transcurrido en nuestro país para mal. Prácticamente ha habido un estancamiento económico del 2% en estos 30 años, tanto de gobiernos del PRI como del PAN, que para efectos reales, con una tasa de crecimiento de la población por encima de este porcentaje, una tasa que traemos entre el 3.5 y el 4% de crecimiento de la población anual, pues quiere decir que la desigualdad social se ha ido acrecentando en estos 30 años. Por eso, para nosotros este sábado será un día… ¿Nosotros es Morena o los mexicanos? Los mexicanos, para nosotros los mexicanos, porque al final del día no es solo un asunto de colores, o sea, los colores es el vehículo por el cual se logra un resultado, sino las causas. Aquí son millones de mexicanos, es una votación la más alta de nuestra generación, ¿no? Nosotros empezamos a votar por primera vez allá en aquellos años, en los años 80, y es un resultado magnífico, digamos. A mí en lo personal, que vengo de un movimiento y de una izquierda que no creía en elecciones. Nosotros cuando iniciamos esto en los años 70 no creíamos en las elecciones, decíamos que era una farsa, eran elecciones que todavía organizaba la Secretaría de Gobernación hace 40 años. Oye, ya estás viejo. Yo tengo ¿verdad? 45 años de militante político, entonces pues nos tocó las duras y las maduras. O sea, nos Tú y tocó, Chabelo son de la misma edad. nos tocó años bueno, en ¿y qué los va que… a pasar el día 1 ya para… Bueno, ya sabemos que va a estar… El día 1, ¿qué va a suceder? En la mañana es la toma de protesta en la Cámara de Diputados, están ahí ya las invitaciones, están confirmados prácticamente todos. ¿Sabes Hoy qué? todavía supimos lo de Ivana Trump, que ¿Sabes que había un confirma para problema? venir. Protección Civil dice que ya no sabe qué hacer porque uno más no puede ya entrar al recinto. A ver, estabas Pues hablando de que sí va a venir Trump, aunque Cole se equivoque. No, Ivana Trump, la hija Y es no la es, que… y no es Trump. Es Trump, sí. Entonces, ¿por qué dices que no? Bueno, es Ivana la que hoy confirma en la mañana que va a estar en esta toma de protesta, y es según… Yo tengo memoria, aquí Mario también tiene ya lo viste viejito. Bastante, no, también ha estado presente en muchos eventos viejito. en la Si Cámara hagan un programa de Diputados. De los viejitos. Creo que esta es la ceremonia de investidura que tiene más representaciones extranjeras en nuestro país. Cuando se ha tomado protesta algún presidente, yo no recuerdo el número de… ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cuál fue, tío? La G20. Si no hubiera G20, sí, claro. estaría Putin y estaría Trump. Sí, claro. Sí. Ahora, la representación es de primera en términos de los países, de la diversidad política, porque viene de todo. Viene desde el rey de España, ¿no? Que es una monarquía republicana. Se va a todas. Y bueno, se va a salir el Lola con todas las ustedes. presentaciones. Luego de ahí vamos a Maduro no tener viene. un evento, se va a ir caminando del Palacio Legislativo de San Lázaro, va a ir caminando Andrés Manuel hacia Palacio Nacional. Ahí va a tener una recepción con los invitados. Hay un cambio, ese sí es un cambio, porque antes salían así, iban en un carro, automóvil iban en un automóvil, espectacular. aventándoles confeti, como la cantidad de papelitos. No, se va a ir caminando de San Lázaro lejos, a Palacio ¿no? Nacional. Es un kilómetro, 200 metros, está relativamente cerca, ¿no? Es toda la calle de Corregidora. Sí, toda la calle de Corregidora. No, pero te vas caminando, estás a un kilómetro. Déjalo, Sí, no seas va a ser envidioso. caminando. Tus presidentes nunca se fueron caminando. Y va a ser la recepción en Palacio Nacional. Está prevista una comida con las representaciones que vienen a la ceremonia. Y luego a partir de las 4 de la tarde inicia un festejo donde, entre otras cosas, va a haber artistas de las 63 lenguas que integran nuestra nación.
¿Dónde? Va a haber en el Zócalo, ¿Dónde? en el Zócalo de la Ciudad de México. A partir de las 4 de la tarde estaremos Pero no son conviviendo y 60, escuchando. perdóname, son no 63 lenguas. Son 63 idiomas. Idiomas. Lengua son e lenguas. idioma son sinónimos. No, ya lengua, no, ya lengua es otra cosa. Lengua e idioma. Lengua quedó por abajo de idioma. Bueno, idiomas, te acepto lo de idiomas, 63 aunque lo idiomas. checamos. Son 63 idiomas que hay en nuestro país. Habrá músicos de todos los géneros amenizando ahí, y hacia las 5 de la tarde habrá un mensaje por parte de Andrés Manuel a la población, y una vez que termine el mensaje recibirá el bastón de mando por todas las etnias que van a estarán estar presentes. ahí, Va a ¿verdad? estar ahí, sí, claro, es parte también de esta ceremonia de inicio, y la fiesta continuará, toda es sábado además, entonces pues hasta que nos agarre la Sábado, madrugada del domingo y lunes, sábado, pues, domingo y puente. lunes, ya el lunes estaremos pues, ¿Por en cuenta las de quién? funciones. ¿Por cuenta de quién los alimentos? Ya se te cayó el teléfono, no Sí, lo estaba tires. yo aquí Por, grabando. ¿Por cuenta de quién los alimentos? No, bueno, cada quien que lleve su itacate. Ay, vete al diablo, ¿qué no pueden poner ahí Sí, cazuelitas? no, vamos ahí, desde las, me comentan, desde las 2 de la tarde se va a abrir el Zócalo para que la gente Pero, ¿y la pueda comida? Pues, no, acceder. ¿y bueno, dónde pues, cada como, quien que cabrón? lleve su itacate. No, Qué miserables. Itacate. Bueno. Y aprovecho en este momento. ¿Qué y no- vas a dar tu itacate? traía yo el libro de 2018 La Salida, que lo comentamos la semana pasada. Ay, me emociona. en este texto. ¿No lo tengo que leer o sí? Hay que leerlo porque vamos a hacer examen. En este texto de 2016, de finales de 2016. Para que te den tu credencial de locutor, te van a todo el hacer proyecto, examen, ¿no? Todo lo que hoy estamos viendo, la Guardia Nacional viene ahí planteado en la página 193. Desde 2016 ya era una propuesta. ¿Por qué la salida? Esta es la entrada. La salida a la crisis, después de 30 y tantos pero años. es que yo creí que era la salida de El Peña. 2018 es- Hasta dije, falta la foto de Peña. Bueno, Mire, pero también es la salida de Peña y la salida de los neoliberales. Y es el inicio a una nueva etapa en nuestro país. se ve bien joven. Esta Pues foto es en de hace... 2016, hace 2 años. Pues, ¿Sabes? Es que el terreno. no, en la foto se ve más joven. En la foto se ve más joven, no seas... El terreno afloja. ¿Qué pasó? Terreno afloja. Ah, no es lo mismo andar en carretera. Mario Estrada, En terracería. Mario Estrada PRI, aunque estés con cara de envidioso, Muchísimas saluda. gracias, Nino, por la invitación. Qué gusto estar nuevamente aquí con los compañeros panelistas. Qué gusto de saludar a tu audiencia, que es enorme y siempre atenta de todas estas notas e información que entrelazas y que realmente haces sentir y haces captar el sentir nacional, el quehacer nacional. Y abriendo fuego aquí con el asunto ¿Cómo abriendo fue? pues de la toma de posesión, y fíjate con qué elegancia nos dice que el primer presidente de izquierda, como si Luis Echeverría no hubiese existido, ¿verdad? ¿Era de Entonces, izquierda Luis Echeverría? no, pues pregúntale a los campesinos todo lo que le dio, todos aquellos que les llamaron elefantes blancos y toda esa cuestión. Y si pasamos con López Portillo, pues el sistema alimentario. Ese no era de izquierda. El SAM, el sistema alimentario mexicano. Ese defendía el El- peso como un perro. El sistema alimentario mexicano era una de las políticas de izquierda, pero radicales. No me digas. Era precisamente hacer que México salvara su condición de importador y se convirtiera nuevamente, como muchos años atrás, Entonces, era de izquierda. en exportador. El SAM es totalmente una política. Entonces el lema no era izquierda. la solución somos todos, la izquierda somos todos, ha de haber sido. ¿No? No. Oye, después también vino de la Madrid, también era de izquierda, ¿no? Bueno, de del la- Banco de México, de la A izquierda de la del Banco Madrid de le tocó, México. recuerda que No recuerdo, con sí, yo estaba López chavo. Portillo se instauró lo que es el Sistema Nacional de Planeación en México y que quedó instituido. Y recordamos que ahí precisamente se dice, la era de los tecnócratas. ¿Por qué? Porque combinaron la ciencia con la política, la técnica con la política para... ¿Es por lo que no fue Osorio Chón?
a la comida, porque ya estaban los tecnócratas. Ya estaban los tecnócratas. Oigan, ya dejen las clases de historia. ¿Qué va a pasar para adelante? Bueno, para adelante. Para atrás ya me lo sé. Todos los del PRI eran de izquierda. Hasta Peña era de izquierda. Preocupa, por ejemplo, el sábado, en la toma de protesta. Preocupa que viene una persona que la verdad, la inmensa mayoría del pueblo mexicano... ¿Quién te molesta? No lo ve con buenos ojos, al señor Maduro. No lo ven con buenos ojos. Bueno, yo no creo que... hay una foto de haya Peña mucha gente saludando de Morena a Maduro. que- A ver, hay una foto de Peña saludando a Maduro. Sí, Entonces, pero casi hay otras, por ejemplo, en que casi le da beso el señor del PT, ¿no? Fernández Noroña. Y bueno, así son No, las pues no le cosas. daba besos, lo iba a ver a Venezuela. Ah, sí, y además a tomar indicaciones y a lo mejor hasta otras cosas. Pero bueno, eso... ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Oiga, sea más respetuoso. Sí, porque no Recuerde que ellos ganaron. No faltaron textos en notas periodísticas que en donde se dice que pues aportó algunas cantidades a la campaña mexicana, ¿no? ¿A qué campaña? ¿La de quién? Ah, ¿A la de Peña? Morena, pues, No, así- esa es la así de lo señalaron. Odebrecht. La de Odebrecht es la que le dio a Peña, ¿no? Pero nada más parte. No sé, porque sí... Mira, se te quedó con algo. desperté y luego. Bueno, pero ya, eso al rato vamos a las eso clases se de dice, historia. a lo que hago hincapié y Muy bien. pongo el acento, es en el hecho de que eso va a generar mucha molestia, esa presencia de Maduro en la Cámara de Diputados, definitivamente. Narciso León, me da gusto verte, saludarte, bienvenido, Narciso. Buenas tardes, gracias por la invitación, Nino. Yo nada más le recuerdo al compañero Agustín que el primer presidente de izquierda de este país fue el general Lázaro Cárdenas, quien recurrió el 1 de diciembre de 1934, cuando el mundo se encaminaba a la Gran Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién nació ese día? En 1934, ese día, no recuerdo, no había nacido yo, mano. Pero sí te quiero decir que a partir de ahí se institucionalizan ¿Cómo, los 6 Cárdenas? años. No, después. Los 6 años sí, de los presidentes. Eran 4 años Y antes. de ahí, a igual partir que de los ese Estados momento. Unidos. Entonces yo creo que la figura histórica legendaria, la verdadera izquierda, ¿verdad? Porque venía de un movimiento armado, no venía de los tránsfugas del PRI, del PAN y de otros partidos que se sumaron. Yo al compañero Agustín lo conocí en el PRD, y hoy está en Morena. Pero entonces, no puede Mañana ser... a lo mejor está en el PRI. No, bueno, no sabemos lo que sea. Tú bien tienes la razón cuando dices que a futuro. Y yo lo que veo a futuro ¿Qué ves? es un presidente que dice ser de izquierda y que lo primero que hace es golpear a la clase trabajadora. Y ahí están los hechos. Estos sucesos de Chiapas, donde este gobernador, senador, yo ya no sé ni qué sea, ¿verdad? Tantito y tantito. Entonces, chiapaneco, un auténtico coleto, porque además es güero, Manuel Velasco Coello, pues disuelve un grupo de campesinos y sindicalistas, van a ir a hablar con él, y bueno, los golpea, los gasea, los detiene y los manda a la cárcel. Si esa va a ser la tónica de la solución de los problemas de Morena, yo para mí la veo muy prieta. Y la veo muy prieta porque entonces cualquier oposición va a terminar al estilo Sudáfrica o al estilo Argentina o al estilo Chile. ¿Qué en la tenemos que cárcel. entender por izquierda? Bueno, cuando yo te digo la izquierda, te hablo de una gama de gente que está metida en la lucha no tan solo por los derechos sexuales, sino también por las cuestiones ecológicas, por la defensa de las leguminosas, las gramíneas, las flores. Te quiero decir que eso se le llama ahora el genoplasma. En estos tiempos de cambio climático son cosas como el permafrost, son cosas que importan mucho, como también dotar a la gente de los medios electrónicos de la comunicación, porque todo se encamina a que esta gente que tiene el control de las cámaras va a imponer medidas dictatoriales para silenciar a la oposición. Y no es la primera vez que a la oposición se le trata de silenciar. Esta es una larga historia, y yo puedo decir de Francisco Zarco, que cargaba el periódico a loma de mula para irlo a imprimir allá lejos, en las cuevas de este país. Era imparcial, ¿no? Entonces, sí, exacto. Entonces yo Era te quiero decir imparcial, que este modelo, toda vez que viene gente de la catadura de Maduro, va para allá. Estamos hablando
efectivamente, de una dictadura que ahora dice que todo se va a consensar, que es una democracia participativa. Yo no sé qué le llame democracia participativa. Solamente existe, la Constitución habla de una sola forma de democracia. ¿Cuál? Como un sistema de vida, no ¿Cuál? como un sistema político. Es el mejoramiento constante de las condiciones de vida del pueblo de México. A eso se refiere la democracia. Yo no veo que la democracia se le pongan adjetivos en la Constitución. Es cuanto al comentario del compañero, ¿no? ¿Te quedó claro? Luis Javier Guerrero, PRI. Nino, qué gusto saludarte, saludar a la audiencia que nos escucha y que nos ve. Yo creo que Agustín pues, nos ha dado una perorata de lo que Oye, será ¿qué pasa? el próximo sábado. Yo solamente me llama mucho la atención cuando se ufanan en decir que en el 88 el fraude y todo este mito que se hizo con Redora es, yo recuerdo que ese fue el Frente Democrático Nacional que después se transforma en el PRD y recuerdo muy bien, yo era niño, pero la historia la he venido recordando. Siempre decían que el secretario de Gobernación que tenía a cargo las elecciones era un asesino autoritario que fue el que propició el fraude, una serie de cosas que yo escuchaba que le atribuían directamente a ese personaje. Desde niño yo escuchaba eso. Cuando voy creciendo y voy viendo la política, me doy cuenta que después ese personaje al que acusaban de lo peor del mundo que veía bien México, hoy es uno de los más cercanos a López Obrador y será el próximo director de la CFE, si es que no estoy yo equivocado. Yo le pregunté si hubo fraude y él me dijo, lo único que mencioné es que se cayó el sistema y se la creyeron porque no había sistemas. Bueno, esa es una. Dos, ¿ganó Cárdenas o ganó tu presidente Salinas? Digo, yo era un niño, pero yo creo que ganó. ¿Qué crees que me contestó? El secretario de Gobernación. La verdad no sé. Entonces, ¿por qué le dieron el gobierno del Estado de Puebla y por qué le dieron la Secretaría de Educación Pública? Muy raro, ¿no? O sea, lo raro es por qué ahora no ha pasado nada. O sea, por qué ahora ese personaje al que tanto satanizaron, ahora es uno de los más notables de Morena, del equipo López Obrador. Eso a mí me llama mucho la atención. Y de lo que él comenta, lo único en lo que yo puedo coincidir es que dice, a partir del sábado habrá una nueva etapa en el gobierno. Sin duda, habrá un retroceso. Vamos a regresar al autoritarismo, a la dictadura, por lo que se luchó en la revolución, lo que tantos millones de vidas costó para acabar con una dictadura, con un imperialismo, con una forma de gobierno en la cual no había derechos, en la cual solamente prevalecía una sola voz en el país, es lo que vamos a vivir. López Obrador, lo que hasta ahorita nos ha demostrado es que puede hacer lo imposible. Parecía imposible que él ganara la presidencia y la ganó. Parecía imposible que pudiera confrontarse y violar la Constitución y lo hizo nombrando unos superdelegados en los estados violando la autonomía de los gobernadores que fueron electos popularmente, que tienen el mismo nivel que un presidente porque fueron electos de la misma manera, son independientes unos de los otros. Yo creo que son formas, parecía imposible que después, que nadie diría, es que no va a cancelar el aeropuerto. ¿Cómo es posible? O sea, solo un loco podría cancelar un aeropuerto que le costaría miles y miles y miles de millones de dólares al país, y lo hizo. A través de una consulta amañada, tonta, infantil, todos creíamos, es que no volverá a haber otra consulta, es imposible. Él mismo lo dijo. Ah, no. Pues como la gente se opuso a esa consulta y la reclamó y la rechazó, entonces dijo, ¿no les gusta? Ahí les van 16 consultas. Y ahí vimos una farsa hace unos días. Eso es lo que nos ha demostrado. Moraleja, conclusión, lo imposible. Exactamente. Es posible. López Obrador hace lo imposible, lo absurdamente imposible. ¿Sí? Totalmente. Pero por culpa de ustedes. Si ustedes hubieran ganado la presidencia, no estaría López Obrador. Sí, claro. Culpa de ustedes. Por supuesto. Ustedes son los culpables. Sin duda, sin Tú duda. y sin Mario duda, Estrada. claro. Mira, ¿ya viste a Agustín Guerrero diciendo que sí? También nos acompaña el día de hoy Paola Migoya. Paola, mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal, Nino? Pues muchas gracias, es un gusto estar aquí y saludo a todos mis compañeros del panel. Bueno, yo creo que el sábado, sin duda alguna, vamos a ver un retroceso, ya lo hemos visto, yo creo que sin duda han hecho historia como
una transformación de cuarta. No, ojalá que el presidente electo aún no ha recapacitado, sigue estando apareciendo en campaña. Es muy grave. Yo sí creo que como sociedad civil necesitamos hacer un llamado a las fuerzas políticas para reintegrarse y ser realmente una oposición. Lo grave de hoy es que nos vuelven a recetar el día de ayer, el fin de semana, una consulta por demás fraudulenta, pitera. ¿Fuiste? No, yo no. ¿Por qué voy a ver, pero ¿para qué vas a participar en una cosa que no cumple ni una universalidad, Yo le iba al transparencia? tren, yo le iba al tren. ¿Quién la organiza? Morena, perdón. Pues yo creo que si nos vamos a someter a un tema real, y por eso muchas asociaciones de la sociedad civil luchamos porque estuviera en el 35 constitucional. Ya se va a cambiar. Pues sí, claro, con la mayoría, pero eso no quiere decir que se vaya a cambiar conforme a lo que se requiere de fortalecer instituciones y democracias. Yo creo que hoy sí en México veo un peligro absoluto con la democracia. Yo sí creo que hay ahora más que nunca creo que tenemos que tener el lema de sufragio efectivo, no reelección. Yo creo que hoy tanto que le encanta al presidente hoy electo pregonarnos lo de Madero, pues le invito a que realmente lo lleve a cabo, de que tenemos que tener sufragios efectivos con no reelección. México requiere confrontar esta vorágine de Morena, donde no hay una lógica, solamente destruir al país. No podemos destruir lo que hoy viene un artículo interesantísimo del Wall Street Journal, donde la confianza de México está en el suelo. Y todo eso, si cree el presidente electo que va con eso a gobernar, pues está muy equivocado, porque va a ver que el poder político mundial no es por arriba del poder político que él sostiene, y que hoy en un mundo globalizado los que vamos a pagar, y coincido con mi compañero que no tenía el gusto de conocerlo, a los demás pues sí ya hemos coincidido aquí, pero efectivamente el señor no está gobernando en un tema donde a los que más va a lastimar es a las clases obreras y trabajadores de este país. También nos acompaña Rosa María Rivero, PRI. Rosa María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Un placer estar contigo en este programa en donde tú hablas con una gran profundidad cada uno de los hechos actuales de la política de este país. Muchas gracias. Muchas gracias también al auditorio que nos escucha, que nos recibe y que nos escucha y se entretiene realmente en recibir de cada uno de nosotros, de estos compañeros del panel, como ciudadanos o como representantes del partido, opiniones. Pues es muy importante que se nutran también y que, como decimos vulgarmente, que les caiga el 20. Es muy fácil hablar de un gobierno de izquierda, como lo dice mi querido amigo Agustín Guerrero. Es cierto que se dice que es un partido de izquierda. Yo diría, es un movimiento populista, únicamente. Veamos y analicemos al mundo rápidamente. ¿Qué pasó con los países asiáticos? Se iban a los países europeos, a los países de derecha. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué no nos vamos a Venezuela? ¿Por qué no nos vamos a Cuba? Son países de izquierda. Entonces, la gente es muy sabia y la gente sabe a dónde sí va a comer bien, va a tener mejor calidad de vida. La gente no es tonta, no quiere retroceder. ¿Por qué tenemos a las caravanas de nuestros hermanos latinoamericanos que nos duele en el alma? Que vengan y que estén haciendo todo esto con intereses oscuros, con lo que sea, pero el atractivo de ir a Estados Unidos no se los quitan. ¿Cómo es que vienen con niños y los exponen
cómo es que los norteamericanos los reciben con gases. Ya están exponiendo su vida. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda está bien, que estamos en jauja, que ese es el camino que el país debe seguir. Yo creo que estamos muy equivocados. Muy bien. Estamos viendo ejemplos que con ellos se está demostrando que el actual o el futuro sistema, más bien a partir del día 1, como lo lleva, será un fracaso, sin inversiones, sin crecimiento económico, sin libertades y sí destruyendo nuestro federalismo, nuestra república, que ha estado unida durante tanto tiempo y nos ha costado sangre para ir adelante, para que México tenga un mejor nivel económico y un mejor futuro. Eduardo Rojo por alusiones. Gracias, Nino. Buenas tardes al auditorio, a los No por compañeros ilusiones, por alusiones. panelistas. Pues mira, Ay, nadie quiere a tu partido, che. pues He oído puros comentarios. a lo mejor aquí obviamente con los panelistas no somos tan queridos, pero afuera, ¿no? Con la gente, como le dicen el pópulo, somos bastante apreciados, Abusan de la ¿no? inocencia. Y creo que no, porque usted lo acaba de decir, compañero, la gente no es tonta, ¿no? Entonces, o es tonta o no es tonta, ¿no? Porque si usted está poniendo que nosotros vamos a jugar con la inocencia de la gente, no. Yo creo que la gente está más que claro, se hartó de, por lo menos, no me voy a ir tan atrás, de los últimos 3 sexenios, donde hicieron un dispendio del poder, de los recursos de este país, y que abusaron, ahí sí abusaron precisamente de la confianza que se les dio en el voto. Nada más hay que recordar, obviamente Fox se gasta estas reservas, ¿no?, que teníamos y estos excedentes que se habían ganado por el petróleo, que en ese momento llegó hasta los $120 más o menos el barril, ¿no? Y nada más luego pasa Calderón y logra construir 2 bardas, ¿no? En algunas Él que iban a dice que ser, los metió a gasto público, pero a mí se me hace que se los robaron. y hay un gasto como de 10,000 millones de pesos en eso. Y luego, afortunadamente, ya nada más queda una semana para que salga este personaje que pues pasa sin pena ni gloria, ¿no? Peña Nieto, la verdad, una gran irresponsabilidad que inclusive después de la elección del 1 de julio él no dejara todavía las cosas en orden. Ante esa opacidad, Andrés Manuel yo creo que ha sido bastante responsable, ha querido hacer dentro de lo que en sus funciones y posibilidades está, y ha querido poner un poco de orden en una casa que está dejando totalmente descuidada Peña Nieto. Yo creo que sí se le debería de juzgar por ser un irresponsable en este país. Y nada más para hacer una observación, o sea, Manuel Velasco, si no mal recuerdo, él llega a ser gobernador de Chiapas, pues es por el Verde Ecologista y por el PRI, ¿no? Si no mal recuerdo, llega en esa alianza. Entonces no veo cuál sería la comparación con que Morena está reprimiendo. Nosotros, al contrario, precisamente por eso el presidente está... Oye, pero ahí el está problema llamando. lo estaba apuntando Narciso, ¿qué es, gobernador o senador? Porque tantito y tantito, ¿no? No, como que no lo entiendo. Pues mira, es una situación que la legalidad se lo permitía. Como que les dio 5 votos a usted. Se lo permitía y así pasó, ¿no? ¿Les dio 5 votos? No, bueno, ahí yo ¿Les creo dio que es mayoría? parte de los acuerdos que se están generando ¿esos acuerdos? en el Senado, ¿no? Y Manuel ya lo yo creo que ya lo santificó. O sea, a ver, ¿cuál es la congruencia? Tú estás hablando Mira, de que, bueno, ya hay un pacto. Manuel Velasco también ya va a terminar su periodo, hablo ¿no? nada más de Pero Manuel Velasco, el de senador apenas lo va a empezar. Sí, cara. claro, su periodo No de sacaron a gobernador, ¿no? Jesús Sesma. A ver, estaba Jesús Sesma furioso, uno de los empleados del Niño Verde, furioso de que lo estaban sacando del Senado para darle cabida a este hombre y que fuera tantito y tantito, y entonces a cambio daba 5 votos a Morena. ¿Es cierto o no? A ver, mira, yo vuelvo a esta parte, la gran irresponsabilidad del presidente saliente, ¿no? Donde
pues él prácticamente ya nada más dice, ¿y yo por qué no? Ya casi lo mismo que dijo en algún momento Fox, no, dice, ¿a mí por qué me preguntan? No, si yo ya voy de salida. Entonces, ante esta situación garrafal, ¿tienen miedo los compañeros de que hoy se conforma una nueva mayoría en el país? ¿Un cambio? Sí, claro, un cambio, porque al final de cuentas el cambio lo generó la gente al brindarle su voto a Andrés Manuel, y que ahora tengan estas suspicacias donde se quieran magnificar que va a haber represión, se va a convertir en totalitarismo, dictadura. Yo creo que son cuestiones exageradas y absurdas, ¿no? Yo en su momento... Andrés Manuel está haciendo una forma diferente de gobernar. Si bien es cierto que son cuestionables las consultas, estoy de acuerdo en esa situación, es un mecanismo que se debe de perfeccionar, pero claro que va a ser, es un gobierno diferente. Yo voy a ir a la consulta de los 5 expresidentes, a esa sí voy. Esa sí, vas a ver nada más la cantidad de gente que va. No, pues, esa sí va a ser. Bueno, vamos tremenda. con los amarillos. ¿Hay amarillos? Sí, de veras amarillos. Javier Espinosa, de los amarillos, ¿cómo estás? Hola, Nino, muy buenas tardes, gracias. Amigos, me da mucho gusto volver a saludarlos. Y el amarillo es un color de los principales que hay en el espectro. Los básicos son Es De los primarios. Y es imposible que Le desaparezca. salió el la amarillo. profesora. No hay manera que no, dijo colores primarios. Son de los colores básicos. Con el amarillo se hacen otros colores. Hasta el guinda anda saliendo por ahí. ¡No! Y otros, varios otros colores. Pero yo quisiera, una de las cosas que yo quisiera comentarle a los compañeros de, que yo sí los quiero a los de Morena. ¿Sí los quieres? Sí, por supuesto. Porque son de izquierda. Dicen ser de izquierda y si lo dicen yo les creo. Porque además no hay un parámetro o alguien que diga a partir de aquí para acá empieza la izquierda. ¿Cómo no? Para acá. ¿Cómo no? En Francia dijeron, estos son los de la izquierda y estos son los de la derecha. Claro. Bueno, pero lo dijo muy claro. Sí, muy claro, pero ya pasaron. Y entonces cuando se años. volteó dijo en la madre. Entonces ahora los de la derecha ya se ponen a la izquierda, cabrón. Desde ahí, aquella época empezaron como a que confundirse los lugares. Ay. Ahora, yo quisiera subrayar, para ser o autonombrarse como parte de la izquierda, es una cosa que sale de uno. Si uno dice ser de izquierda, bueno, lo dice, pero faltaría... Calderón es de izquierda porque firmaba con la izquierda. Bill Clinton es de izquierda porque firmaba con la izquierda. No, una cosa es ser zurdo, otra cosa es ser de eso es izquierda. zurdo. Son cosas diferentes. Yo hasta me preocupé ahorita. No, son diferentes. Pero además, ni Clinton... No estés confundiendo a la gente. Se dijeron ser de izquierda. Bill ellos. Clinton firmaba con la izquierda, güey. Perdóname, el cheque que nos dio de 20,000 millones de dólares al señor Cedillo lo firmó con la izquierda. Romo de izquierda. Por eso se va a ir a ¿Quién? consulta. ¿Quién también es de izquierda? Dicen que Romo, ¿no? Algunos... ¿Romo, el del fútbol americano o el que está con ellos? ¿Será de izquierda? ¿Quién? ¿J. Cole será de izquierda? Ay, luego Bueno, te sí, salió claro. lo misógino. Bueno, Citlali, pues. Y una Citlali. provocación. Misógino. Pero hay al menos algunos elementos que sí son necesarios identificar para considerarse de izquierda. Voy a decir, son varios. Voy a decir 3 básicos. Eso. 1, el asunto de la búsqueda de la justicia, la libertad. Y uno que no parece menor, pero que es importante, que es la autocrítica. Es importante. La autocrítica parte de un análisis de la situación y decir si cometemos errores o no para poder rectificarlos. En el PRD lo hemos cometido, ha habido autocrítica y a veces no. Estás haciendo control de daños. Así es. Pero en Morena no hay un asomo de autocrítica. Yo creo que yo tengo la esperanza con el paso de las próximas semanas, una vez que la realidad se imponga, puedan hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Para ti qué va a ser la realidad del futuro? Primero, a partir del 1 de diciembre, que yo tengo mucha confianza que efectivamente se cumplan una serie de demandas que se establecieron tanto en la plataforma electoral, en los discursos que hicieron públicamente, en los compromisos. Eso que se dijo, yo espero que se cumpla. Por una cosa es lo que uno espera, otra cosa es que la realidad... Oye, que es Peña morenesa, prometió que no iba a haber gasolinas y ustedes no dijeron nada. Sí, ¿cómo Peña no? dijo que no iba a haber ¿Cómo no? En el militares Congreso en las se votó en calles y contra. ustedes no El dijeron gas, nada. la electricidad. Pero ahora se Calderón volvió sacó a los decir... militares y no dijeron nada. Esas 2 cosas que has comentado se volvieron a decir.
vamos a quitar el gasolinazo. Bueno, yo espero que se cumpla. Eso se puede con la mano en el cinturón Ya del se le Congreso. quitó el subsidio a la Ya no se va a bajar. Bueno, una cosa es Le que no quitaron quieran, los 2 jeps. pero se dijo en la campaña. Sí. Yo creo que eso hay que cumplirlo. Y el PRD está dispuesto a ayudarles a los de Morena y a los demás partidos a cumplirlo. Y lo de la seguridad que acaba de comentarse, ¿no? Si uno revisa los videos, la plataforma, los discursos de los candidatos de Morena, no solo de Andrés, sino los demás candidatos, hoy están exactamente haciendo lo contrario, del otro bando exactamente, ¿no? O sea, ayer fue el discurso con los militares. Ayer. Cuando dijo, y si no les revisas el ordeno. discurso de Andrés de hace unos meses, es otro, Muy bien. completamente. Agustín, seguimos con las alusiones, cuéntame. Mira, ¿De qué estás en desacuerdo de lo que acabas de escuchar? Pues en algunas precisiones. Mira, tiene razón Javier cuando comenta que Andrés Manuel es un líder de izquierda. Ahí está toda su vida, es una vida pública. Yo creo que el mexicano ¿Que no era del PRI? Priista, claro. Sí, del PRI, del PRI, claro. claro. En algún- Funcionario priista con Carlos Yo Salinas de también. Gortari. Como muchos, Fue director del INI. Con Miguel de la director Madrid. del INI. Viene de una generación donde Decir solamente una había PRI. cosa y hacer Como también- Desaparecieron el Fidepal, donde los Y- campesinos poblanos de la Mixteca tejían los sombreros Y y de renunció eso al ganaban PRI. dinero y la desaparecieron. Y renunció al PRI porque llegó un momento en el que entendió que era un partido autoritario, que era un partido que no respetaba sus principios Porque y sus no le dieron causas. No le dieron la gobernatura. Como todos los Como- perredistas. No lo tenía- destaparon y se fue. Claro. Yo tenía- entonces trabajaba en Minatitlán. Mira, yo Y conocí- vi muy de cerca. Es más, fui su comisario Fue político. porque no Yo fue conozco- candidato. a ver. A ver, uno por uno. No, a ver, existía espérate, PRD. Luis Javier, aguanta. Sí, claro. Uno por uno. Mira. Ya. Yo conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1986, cuando trabajaba en el INCO, con Clara Hussitman, que era la directora del Instituto Nacional del Consumidor aquí Que en era de Insurgentes, también priista. que era Clara Hussitman en ese momento Sí, también priista. la encargada de elaborar el programa de política social del candidato, que iba a ser el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Y ella era la responsable de armar este programa. Ella armó un equipo de asesores para este programa de la política social de Carlos Salinas de Gortari, donde entre otros personajes participó Gustavo Gordillo de Anda, que había sido secretario general del movimiento campesino del PMT 10 años atrás y que había sido líder del 68. Y él se encargó junto con Clara Hussitman de armar este equipo. Invitaron a Andrés Manuel López Obrador, que era el responsable de aquel número telefónico del INCO, ¿no? que se repetía en las llamadas telefónicas. Ese. Y él lo aceptó. Dijo, yo no comparto ya eran los tecnócratas con Salinas de Gortari y lo corrieron del INCO. Andrés Manuel López Obrador es despedido, bueno, corrido del INCO. Bueno, si no quieres participar, te puedes ir. Y lo corren y se regresa a Tabasco. Y a partir de ese momento él decide separarse del PRI. Dice, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí en el PRI, ¿no? Estamos hablando de 1986, y te lo puedo... Y llega confirmar. a la Ciudad de México. No, Y cuando no, llega a la eso ya Ciudad de es- México, va a mi programa. Te lo digo lleva porque yo trabajaba Amalia en el García. Amalia García me dice, oye, hay un señor que trae unas cajas Así es, eso ya llenas estamos de hablando... cheques que están $60 millones que se gastó el señor Roberto Madrazo, y Bill Clinton gastó 50 en su Así campaña. es. Entonces yo ahí bueno, lo estamos conozco, sí. iba sacando cheque por cheque y me decía, mira, Así aquí es. fulano de tal cobró tanto. Así es. Entonces le dije, oye, Andrés Manuel, ¿y esto quién te lo dio? Me lo encontré en el Zócalo. Sí, me lo mandaron. Mira, son de esas- No. Bueno, Dijo, se me lo encontré. Se lo encontró en el Zócalo. No me pongas palabras que no Bueno, dices. se lo encontró en el Zócalo, fue lo que a ti te dijo. Pero efectivamente Te entonces, vio de es un izquierda y te personaje engañó. que desde el momento de su ruptura con el PRI hasta acá es el principal líder político del país. Han pasado ya presidentes que tuvieron mucho apoyo, como Vicente Fox, hay que reconocerlo. Vicente Fox en algún momento encarnó toda la esperanza que había. en el Rebasó pueblo. al jefe Diego, que era el candidato. Había toda esa esperanza en contra de la corrupción que el PRI había acumulado todos estos años, y luego fue un fiasco. Luego la gente ve mal lo que fue el sexenio Igual de que- Vicente Fox. Igual que va a ser Andrés, Pero si no te escucho, ¿qué dijiste? igual que va a ser Andrés Manuel, va a ser un ¿por qué va a fiasco. ser igual? Yo no Porque tengo- está yo no soy desperdiciando un monividente. capital político Yo- que tiene. A ver, yo no le creo a monividente. nos Mira, ha hay que ver los mentido. hechos. A ver, ¿bajó la gasolina? No lo va a bajar.
el IVA en la frontera, que ya siempre dice mi mamá Ay, que no ¿quién se le dijo puede. para atrás? Bueno, yo nomás estoy hablando de las promesas de campaña. Por eso, pero llegaron a ir en contra de la corrupción. No, que vamos a desestabilizar el Los país. perdonamos. A ver, qué bueno que lo mencionas, ¿por qué? Paula. A No, ver, no, pero es qué que, bueno que a lo ver, mencionas. Nosotros perdón. vamos a llegar el 1 de diciembre al Ejecutivo, el 1 de diciembre. Sí. Y a partir de, No, de pero ese momento es que han venido- vamos a ser oye, responsables de todas las a ver, acciones públicas que se Agustín. tomen en materia de gobierno. A partir de ese momento. Bueno, Pero es que el a ver, te problema voy a es que decir se ahorita han lo de la asumido gasolina. A ver, en te voy a la comentar lo de la transición. gasolina. ¿Está bien? La semana A pasada ver. anuncia Peña Nieto que ya no va a haber IEPS en la gasolina. Nosotros decíamos... No, subsidio. Subsidio, bueno, pues es el ¿Es el IEPS. IEPS? Es el IEPS. Ese el es IEPS. impuesto. Bueno, el impuesto del IEPS se va a retirar Diferente. los últimos 10 días del Esas gobierno de Peña Nieto. turistas Eso son fue lo que muy pasó. quisquillosos. Se dice, bueno, ya no se va a pagar el IEPS. Entonces tú dices, bueno, a ver, si ya no se va a pagar el IEPS, el consumidor de la gasolina, cuando vaya a llenar su tanque, automáticamente va a tener una reducción del 30%, del 40%. Hay una- en el precio de la ¡Madres! gasolina. No, así es, ¿Y Agustín. Hoy pagué. Ahí está mi ¿Y qué ticket. pasó? Agustín, Pues fue falso. no, NO no, es que no Sí, entendemos. claro, porque a ver, No, perdón, ¿cuáles son a los ver. componentes del precio, Paula, Por que eso. nos han estado diciendo? Sí, Dicen, pero el no. componente del precio es, por un lado, el costo de comprarla en Estados Unidos y traerla para acá. Ahí viene un costo. Sí. Segundo, la distribución en la gasolinera, viene otro costo. Y tercero, los impuestos y particularmente Ay, el pues. IEPS. Ah, Y bueno. particularmente el IEPS. Cuando te dicen los últimos días, vamos a quitar el IEPS, ¿qué esperas tú como consumidor? No, bueno, dijeron que que ese, no, que es ese que, a impuesto, ver. que ya no me lo están cobrando, significa una reducción en el precio final de la gasolina. Bueno. ¿Y cuánto pagaste de gasolina, Nino? Agustín, Más tienen barato que mayoría la semana los pasada. dos ¡Más caro! cámaras. ¡Más caro! ¡Más Tienen caro! dos. Esto tienen fue la- por Eso ¿Quién quiere es decir de que te Videgaray, no? mienten. Hoy por hoy tienen- Porque ahora resulta que no te cobran el IEPS y sale más Voy a cara hacer la un gasolina. comercial, voy a hacer un ¿Por comercial. qué sale más cara? Voy a hacer No, un ¿Cuál es la a ver. explicación? Muy Agustín, fácil. déjame hacer un Ustedes comercial. tienen las cámaras. Ahí- ¿no? ahí está. Tiene Nino la palabra. Déjenme a ver. hacer un Sí, Nino. comercial. A ver, Déjenme hacer viene. un Fui a comprar en Shell porque es de Luis Videgaray y yo Ajá. sí apoyo a los priistas. Claro. Muy bien. Bueno. No, claro, yo hago eso. Ahora que no tiene Ya va, trabajo. o sea, ahora nuestro movimiento es un movimiento hay que muy ver en amplio. qué se va a vivir. Tenemos un presidente que es de izquierda y que lo acredita su vida. ¿Izquierda? Y tenemos Es de un dudosa movimiento. procedencia, No es por un favor. Tenemos un movimiento. Es un izquierda. burócrata que evolucionó. Tenemos un movimiento. A ver, espérame, Burócrata. a ver, el ¿por qué elemento burócrata? indestructible de la administración pública, y lo quiero dejar aquí claro, Claro. es la burocracia. Exacta. La carrera del señor va de la mano de la burocracia. Cuando yo me refería a la figura legendaria, corrupción. claro, todos los sistemas burocráticos, y no lo digo yo, lo dice un autor que alguna vez leí en la facultad, Barrington Moore Jr. El asunto de la burocracia, el joven hace rato hablaba de las estadísticas, pues le quiero decir al joven que soy doctor en ciencias políticas y sé lo que es hacer una encuesta, porque yo sí estudié, puedo mostrar mis calificaciones sin ningún problema. Entonces, hay gente que pasó 13 años en sacar una licenciatura 14, por ser 14, parte, compañero. No, es que- por ser parte de esa burocracia que le permitía vivir, 14. O sea, los gobiernos burocráticos, como es el caso del sistema político mexicano que degeneró en una burocracia, a partir de que la Revolución Mexicana evoluciona a los gobiernos civilistas, se vuelven totalmente burocráticos, se van descomponiendo, hasta que ahora en este modelo de gatopardismo nos quieren vender el absurdo de que son de izquierda. Si fueran de izquierda estarían todos los sindicatos al lado de ellos, y no están los sindicatos para empezar. Bueno, a ver, gatopardismo. A ver. Se cambia todo para que nada cambie. Vamos con el PRI. Oigan, Déjame priistas, terminar, Nino, compórtense, porque espérame. me interrumpen y me- ya, déjame ahorita terminar, voy espérame. contigo. Espérame, pero ya espérame. compórtense bien que los Sí. van a perdonar. Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver. Entonces no empiecen a atacar a mi amigo. Muy bien, mira. Yo estoy diciendo que tenemos Entendido. un presidente de izquierda y que tenemos un movimiento muy amplio y muy diverso. En este movimiento hay de todo. Esos 30 millones de votos de mexicanos no quiere decir que los 30 millones sean de izquierda, no es cierto. Estaría yo mintiendo si yo dijera que el movimiento de que apoya tenemos- no, les es muy quedan diverso, 7 o es muy 9 amplio. millones cuando Y hay mucho. gente, ¿Cuánto mucho? hay gente de derecha, de centro, de izquierda, o sea, de una diversidad. Ricos y muy pobres. amplia. Así es. Morena sola, mira, Corporativismo. nuestro partido tiene 315,000 afiliados, eso es lo que tenemos, eso es también Morena, Somos 315,000 afiliados, ahí están registrados en el INE. Bueno, pues tienes ya más pero que el tenemos PRI, 30 güey. millones de votos.
Tenemos 30 millones de votos. bien. O sea, porque, los van porque es a un movimiento estar muy... perdiendo. Ah, O sea, 9% termino con esto, nomás menos de esa parte. Mira, aprobación. se quejan de que hay 29 delegados, que el autoritario... A ver, 32. a ver, 32. hasta antes... 32. 32 delegados. Hasta antes de este momento, cada secretaría tenía un delegado. Cada secretaría tenía un delegado. ¿Qué estamos planteando nosotros? Austeridad. Que haya un delegado solamente con para atender lo que 440 atendemos millones nosotros. para la presidencia. No, hombre, Es la austeridad. Gracias, Estos están acostumbrados al derroche. A ver, por eso sí, a ver, siempre- sí tiene razón. Había Claro. un delegado Había uno por cada secretaría y entonces estás hablando de 20 delegados. Aquí nada más vas a tener a uno que va a ser el próximo gobernador. Exactamente. ¿Entendiste o no? Claro, claro, así de sencillo, claro. Muy fácil. Sí entendimos, pero amigo, eso rompe el federalismo. A ver, Así de claro, amigo nada más Agustín. con eso. Sin elecciones ya, así. Fíjate bien, Agustín. PRI. Cuando construyes vialidades y que para llegar a su destino tengan que pasar por un solo carril, o sea, converger en un solo carril, eso hace que las cosas no transiten como originalmente se pudieron haber pensado, Ahora sí no entendí. viniendo de varias vialidades. Y ahí te va. Lo que tú estás haciendo, Pero es como lo pensaste lo tú, que no, se no. pretende. Es lo que hacía el PRI antes. Lo que Sí, se pretende ok. se hacía fuera, un solo, le dicen ahora coordinador, al superdelegado. Eso es un cuello de botella. Claro. Él va a saber de todas las materias, de todas las secretarías, de todos los órganos autónomos, de todos los organismos descentralizados y centralizados. Ese es el superdelegado. Te voy a regalar la reforma a la ley orgánica. No solo por tener un nombramiento, sino porque pues es un ser extraterrestre. A ver, pregúntame. Claro. Pregúntame. A ver, Eso es un cuello de botella. Hay que leer, PRI, Mario, hay que leer. pregúntame sobre superdelegada. Pregúntame una superdelegada. Una superdelegada. Delfina, 125 municipios, va a ser cambaseo. En cada uno de los municipios va a ser cambaseo, casa por casa, para ver Claro. con qué no ha cumplido el PRI. ¿Por qué el PRI no ha otorgado lo que ofreció, lo que prometió? Entonces va a ser la próxima Sí. gobernadora. Pues claro. ¿Será? Claro. Bueno, Por esto- supuesto. ¿Estás de acuerdo? A su cargo tiene la seguridad, del Estado. No me cabe la menor duda que está hecho con eso. Mira, Esa es tienes la que leer, intención. Mario, la Esto. reforma a la ley orgánica Bueno, de la administración ya te pública. di el ejemplo. Todo lo que estás diciendo es mentira, Mario. Hay que leer. ¿Tú ya leíste la Bueno, pues iniciativa? ¿Ya leíste la Si iniciativa? lo que hacían 29 o ¿Leíste la 32, iniciativa? lo va a hacer uno solo. Por eso, pero ya pues, leíste ¿qué la esperas? iniciativa. A ver, ponte a leer. Ponte a leer, Ya, ponte a leer, ponte a leer, man. Ponte a leer, Entonces, por favor. discúlpame, eso es lo peor También te que voy a se leer tu puede libro. hacer. Precisamente lo contrario es lo que da viabilidad para que las obras que se tienen que hacer en los estados fluyan de toda índole, pero también las cuestiones de bienestar. Ustedes ya le llaman bienestar a cuestiones de desarrollo social. Bueno, pues está bien. O sea, le decían Cambien el era lo nombre, mismo, ¿no? Era- pero no le cierren lana. las puertas a que fluyan las decisiones que se toman entre federaciones. Ustedes ya tuvieron y muchos estados. años haciendo su modelito Bueno, y ven la ahora, crisis en que Vamos dejamos con los estados. Narciso. Bueno, Vamos con Narciso. Eso no puede Hace ser. rato Agustín se refería Autoritarismo. el asunto No de que tienen mi López libro. Obrador Lo va a leer. había salido por el asunto de cómo se elabora un programa de gobierno, Claro. cómo se elabora un plan nacional de desarrollo. Yo quiero referirme a una fecha, 1907, cuando el Partido Liberal Mexicano, por primera vez en la historia de este país, presenta un documento impecable, bien redactado, con intelectuales muy acuciosos para ese entonces, porque tenían que luchar contra el grupo científico de Porfirio Díaz. Y elaboran el programa del Partido Liberal Mexicano y lo dan a conocer. Hoy, ¿a qué día estamos? Y el programa de gobierno, No hay. el plan global de desarrollo, la propuesta No que hay. lo marca la Constitución, no lo hay. Inventaron que 4 gasolineras y que ahora salieron con el Tren Maya y al rato con la abuelita de Batman. Es decir, un gobierno de ocurrencias. Así es. Totalmente de En la acuerdo. administración Totalmente de pública acuerdo. hay que ser muy certero. Por eso Franklin Delano Roosevelt, de donde viene el término de los 100 días, arranca en una brutal crisis económica para esa nación y la transforma ofreciendo un nuevo trato, eso quiere decir el New Deal,
un nuevo trato, una nueva forma de hacer la política. Y lo hace el Partido Demócrata además. O sea, en este momento ellos hablan de todo lo malo que hizo el PRI, pero no hay una alternativa real. Se han ido a las cámaras a echar abajo todas las leyes para imponer, por ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional opera muy bien, por ejemplo, para Nicaragua, como lo hizo Somoza, la Guardia Nacional. Es decir, para naciones bananeras, Entonces, yo le quiero decir que a lo mejor para la España franquista, la Guardia Civil, ¿verdad? Porque es el símil. Es decir, estamos hablando aquí de modelos superados, porque creo que en estos últimos años la Policía Federal Preventiva planteó una academia para el desarrollo y la profesionalización de la policía mexicana y desaparecieron el doctorado de un plumazo. Y se ve que todos esos logros en el avance del combate al crimen de manera científica realmente, es un plumazo y ¿sabes qué? Ahí te van los guachos y ahí van las carabinas por delante, mátalos en caliente al estilo Porfirio. Ahora, fíjate que en lo de la Guardia Nacional, lo de los españoles, es gente... Guardia Civil en España. Sí, es Guardia Civil, pero nosotros no, nosotros tenemos militares. Claro. No podemos hacer porque la policía no podemos tener en España. policías. Porque Ese es el Los problema. carabineros evolucionó. también en Italia es otra cosa Ese es el diferente. tema. Los carabineros. Que no podemos Ese es comparar. el problema. porque es- Fíjate, Nino, que yo, escuchando a Agustín, para que no digan que uno viene aquí a hacer grilla, recordé una película que se llama La muerte de Stalin. No sé si alguien la ha visto, si no se las recomiendo y les pido que la vean. La muerte de Stalin. Ahí se da precisamente todo el contexto de lo que hacía Stalin en Rusia, lo que era el Comité Central, la creación del Partido Comunista y cómo estos gobernaban toda. ¿Sabes dónde dormía Stalin? Llegaba a una bóveda, ahí lo dejaban. Entraba y había 12 bóvedas también, y él escogía dobles. en cuál iba a dormir y todas las demás estaban cerradas para que no lo mataran. Y había un doble en cada una de esas bóvedas, exactamente. Y tenía toda una guardia secreta a su servicio. Bueno, él era de izquierda. Entonces, cuando alguien hablaba mal de él, cuando alguien criticaba, hacía una crítica. ¡La purga! Hacía unas listas. Entonces, le mandaba a su jefe de seguridad de las fuerzas interiores, que era un superdelegado, que era el que coordinaba todos los estados. Decía, aquí está la lista de hoy. Vas a su casa, lo prendes, lo detienes y lo matas. Y enfrente de la familia para que vean, para que sepan que con Stalin no se pueden meter. Se llamaba Petrochinsky. En la época zarista. Exactamente, claro. Y Petrochinsky. Pero fíjate, lo raro es que esa misma Vicario del zar. la gente que era detenida y que era ejecutada por Stalin, al momento que los mataban decían, larga vida a Stalin. La gente estaba obsesionada porque creían que ese era un mesías. Y es precisamente lo que estamos viendo. López Obrador hablaron de que viene del priismo. A ver, pero Stalin, ¿en qué se parece a Franco? En que todo el mundo decía, ¿quién le va a informar que está muerto? Porque le tenían pavor a los dos. Bueno, y cuando muere, la película se trata, cuando muere precisamente se ve todo lo que pasa alrededor con el Comité Central, quién iba a ser el sucesor de Stalin y cómo entre ellos mismos se matan uno al otro por ocupar el lugar, por ser el dirigente, el mesías, el nuevo mesías de Rusia. O sea, lo que hacía el PRI. No, Bueno, no se mataban, pero sí se madreaban. El PRI es un partido institucional. El PRI lo que hizo fue institucionalizar un periodo Ay, revolucionario. por eso Osorio Chong no fue a la comida de Peña. Sus razones tendrá. No. Él dijo porque va a estar Mid, porque va a estar Aurelio Núñez y porque va a estar Luis Videgaray, que siempre me corría de todos lados. Por último, López Obrador está ligado con la corrupción, eso es innegable. ¿Por qué? Tú hablaste Sin lugar a precisamente en Tabasco, cuando hace la toma de pozos petroleros, incita a la violencia, la ilegalidad, hace su éxodo, su marcha, se encuentra cajas llenas de billetes en el Zócalo, se las encontró por arte de magia y él siguió haciendo política. Se las dejó durante Camacho muchos años. Solís, que se las va a encontrar. Cuando fue jefe de gobierno, nadie puede olvidar a Carlos Simas, a René Bejarano recibiendo dinero, el señor de las ligas, a Carlos Ahumada, a toda una serie de gente que está a su alrededor. En los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que dicen que es una responsabilidad del presidente y al cual le endilgan todo, no olvidemos que fueron los Abarca, amigo de López Obrador, quien lo propuso para ser candidato, quien lo hizo presidente municipal, y está ligado con el crimen organizado. O sea, eso es López Obrador.
la corrupción, la ilegalidad, eso es lo que representa López Obrador. Un Stalin, un Fidel Castro, un Hugo Chávez, ni más ni menos. El que va a ser el Pero líder ¿sabes de América qué? Latina, yo estoy seguro. Pero ahora va a ser a la máxima potencia porque va a concentrar la maldad de todos estos en uno solo. Ya desde ahorita se dice, el más poderoso en el mundo, ¿quién es? ¿Quién? Putin. Claro. El más poderoso en Estados Unidos, ¿quién es? Trump. El más poderoso en América Latina próximamente. Claro. Y por ahora lo López Obrador. Paola, nada más lo que A ver, decía, eso- el día de hoy el Universal hace una encuesta y dice que López Obrador ha Sí, descendido ya 9%. 9 puntos, un porcentaje del 9%. Y yo lo que de iba es en desaprobación. dos sentidos. A tocar el tema de que obviamente malgastó su capital político, básicamente, y lo dijo todavía sola en la semana pasada, que era un error empezar a gobernar antes de que tomara posesión. Yo creo que ha cometido errores muy graves y sobre todo lo vimos en una entrevista que dijo, a mí me vale y no me importa muy poco que pierda yo seguidores y demás, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Palabras más, palabras menos. Tiene la silla. Sí, tiene la silla y tiene la mayoría en el Congreso. Por eso hoy, para mí se me hace de verdad una contradicción hablar de derechas o de izquierdas. Creo que hoy lo que realmente tendríamos que hablar, y me considero, porque yo he participado en movimientos con PRD, desde la sociedad civil, en un inicio pensé que Morena podría ser, por eso me pinté mi raya, porque imposible, no es todo una simulación, sobre todo en el tema de la corrupción, sobre todo en una fiscalía que sirva, sobre todo en el tema de la impunidad. El país que nos está cargando aquí el payaso se llama impunidad y corrupción. Y hoy no veo ningún atisbo, pero ningún atisbo de acciones concretas que vayan en contra de la corrupción, que vayan a dar el andamiaje de lo que se requiere y se necesita. Entonces, ¿tú quieres que haya cacería de rateros, de brujas? que Perdóname, los van a meta la hacer una cárcel? simulación como sus consultas piteras para que si me estorbas, van a ser verdaderas vendetas políticas como sus consultas que no carecen de un andamiaje. Lo que hoy estamos haciendo, por lo menos desde la sociedad civil, un llamado y una organización, es a pararle de frente a Morena con una oposición justamente con datos y con una movilización en contra. Celebro que se hayan levantado ya 13 gobernadores y yo de aquí hago un llamado a la sociedad civil para que enfrentemos a Morena de cara y de frente. Necesitamos liderazgos de este país que se levanten y le pongan y le planten cara al nuevo presidente, porque no se vale pisotear lo que hemos construido perdón, pero aquí sí tengo que decirlo, y agradecerle a Peña su mal gobierno porque nos dejó el regalito de Andrés Manuel, porque si no hubiera estado tan mal su sexenio, pues y se hubieran puesto de acuerdo PRI y PAN al último, pues por favor, también hay que ser autocríticos y hay que llevar una Peña autocrítica. se salvó, dijo Peña. Pobre del gabinete, pobre de los gobernadores. A mí sí me invitó a cenar y a ellos no. Entonces yo, primor, exacto. Esa es la Primor, palabra. PRI. De ninguna manera. La nueva bestia política mexicana De se llama ninguna manera. primor. Así, y hoy Mira, tenemos que hacer una estamos- autocrítica y llamar a todos los compañeros. Perdón, aquí ya no se vale divisiones. Yo creo que hoy también los compañeros del PRI, los compañeros del PAN y los que se quieran sumar, aquí sí tenemos que hacer un tema de sistemas de contrapeso. Pues querían y democracia, tenemos ya la que tienen. volver Querían democracia, ya la tienen. Ahora sí, antes queríamos A ver, muy a ver, sofisticados. querían democracia, aquí está la Candidaturas, democracia. no, espérame, Yo estoy de querían acuerdo candidaturas contigo, Paula. independientes. Si juntamos al PRI, al PAN, al PRD, pues ya serán como 500. Como 500. Oye, el 2 de diciembre, perdón, el 2 de diciembre nada más, el 2 Hay de una diciembre marcha. hay una marcha ciudadana Sí, ahí para vamos. manifestar Y el vamos a estar ahí. descontento con las acciones de López Obrador. Estamos invitando a los ciudadanos, no es de partidos, de ciudadanos, a manifestarnos. Es una marcha 2 de fifí. diciembre a las 11 de la mañana Seremos en el fifí, Ángel pero de la no Independencia. idiotas. A ver, ya, PRI, 2 de ya diciembre. habla, porque no te van a dejar hablar. Este va a ser el presidente del Si no PRI. quiere, yo hablo. Lo que quiero decirles es simplemente que estamos viendo Muy alterados todos, la ¿verdad? izquierda que arriba
¿Cuál, la de Bejarano? ¿Esa que se mete los billetes en las bolsas? Guerrero No sea usted misógino, deje hablar a la señora. Ya te lo arreglé. Enriquecer la democracia. Hemos tenido una pluralidad que nos ha hecho ante el mundo, ya tenemos el enfoque de que en México sí hay democracia, sí hay cambios, no hay la permanencia del partido de 80 y tantos años. 89. No, sí, pero antes, o sea, estábamos hablando como de 70 y tantos. Modelo corporativista. Antes de que decían es el hegemónico, no hay. Bueno, ya tenemos un partido que llegó y que para quedarse. Es un partido que llegó para quedarse. Para tener estabilidad en el Estado. Se está desmoronando. Qué pena que hayan invitado a gente que sí es valiosa, gente mayor de edad, gente con experiencia, gente honesta, pero también tienen su antítesis, tienen gentes que definitivamente tienen antecedentes sobresalientes de corrupción. Manuel Bartlett. Estoy de acuerdo en que el país necesita quitarse la corrupción, la impunidad y la insuficiencia económica. ¿Todo eso nos dejó Peña? Es el devenir histórico de cualquier país. Son las necesidades normales. Si nosotros superamos esto, el país va a ir adelante, pero vemos que en un corto tiempo, quien gana la elección, que en este caso es López Obrador con su movimiento Morena, se está derrumbando. Coalición. Y de julio para acá, lo que hemos visto es una sola cosa: mentiras, mentiras, mentiras. Hicieron promesas, hicieron pactos que al final quedaron inválidos. Se dijo que el aeropuerto de Texcoco iba a seguir. ¿Y qué está entendiendo el pueblo? Y toda la zona en donde tiene influencia, que no se va a hacer. ¿Qué es eso? Mentiras. No se dijo que se iban a rebajar los sueldos a los funcionarios. ¿Qué está pasando? Un funcionario que tiene familia, que tiene crédito de casa, que los hijos ya le demandaron un carrete y que tiene créditos, le bajan el sueldo, pues no va a tener con qué aportar esos créditos. Ahora, tomaron también algo muy, muy grave, que es tirarle a la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero tocar ese punto porque todo mundo dice, ay, es que son unos sueldos exorbitantes. El de Medina Mora, no. Ese es el que ampara, ¿no? Es el que anda vendiendo amparos. Ese vende amparos. ¿Cómo van a ponerle un sueldo más? Ya ahorita tenemos muchos amparos. Ah, ya muchos. A todo el gabinete, cabrón. No, muchos amparos de toda la parte burocrática de funcionarios. Pero ahora que llegue el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, a ver quién va a ser el próximo presidente. Ah, no tengo. ¡Pardo! Ay, como si tú me lo platicaste. A ver, no, pero Rojo. Permíteme, quiero nada más aclarar concluye. Bueno. Rojo. Nino, espero en realidad. Oye, que nadie te quiere, ¿te has fijado? Todo el mundo te pero negro. Mira, es una situación, este no es negro. Es una situación y viene de azul, lógica. siempre parece panista. Sí, hasta yo pensé que era de los de Rafael Moreno. Es una situación lógica cuando obviamente se encuentran en la desgracia, ¿no? Cuando han perdido... ¿Quién está en la desgracia? Pues los demás partidos han perdido la confianza de la ciudadanía. Para nada. Inclusive hasta de la misma clase empresarial que ellos decían representar. Yo creo que
se excedieron tanto en su momento y ahora las críticas que hacen los compañeros, Pero ahora si son lo hubieran, asesores si de lo Andrés hubieran Manuel. hecho, si las hubieran Oye, hecho en su amigo momento, Eduardo, las situaciones ahora hubieran son sido la nueva mafia completamente del distintas, poder. ¿no? Son Pero la nueva desgraciadamente mafia del poder. siguieron por la línea de la corrupción, de la tranza y todo, y ahí está la situación. No tienen una Oye, representación pero ya los perdonó tu jefe, en las cámaras Mesías, por que favor. les dé el poder Ya. para sentarse a negociar de buena forma o acordar el destino de este país. Y pues obviamente ahorita piensan que Andrés Manuel, más bien Andrés Manuel tiene todo el poder moral, político y legal para hacer, obviamente, implementar su mediático, programa porque Y tiene 9% tres menos de consejeros, aprobación, ¿eh? Tiene tres En- consejeros, en uno en 15 Televisa, uno en Televisión Y Azteca 10% otro de devaluación del peso. en Así es. Cadena Y 3. mira, Eso está padre. Esto que dicen sobre la situación Sí, no, de la corporativismo. popularidad, que perdió 6 puntos porcentuales de 9. popularidad. Qué bueno. Yo espero que van a ser 100 días muy activos. En febrero se tendría que dar el primer corte. La evaluación. De febrero, la primera evaluación. Y ahí vamos a ver si en realidad la gente está de acuerdo con lo que se va a implementar o no. Esta situación, ¿por qué el cambiar este asunto del sistema del ejército, de la Policía Federal? La Policía Federal en un principio se fue creada para cumplir una situación de auxilio en las policías. No, estás en una edad, Eduardo, no es cierto. Espérame. No es cierto. Llegó Murillo Karam, llegó Omar Fayad, sacaron a los militares, los vistieron de azul y dijeron, esta es la Policía Federal. No, es que el error fue del PRI. El asunto fue que en los municipios y en los Pero estados, va más allá, precisamente, todo el mundo está de acuerdo. Dentro de lo que dice hace rato el compañero, acaba de salir una encuesta donde más del 70% de la población obviamente se siente insegura porque reconoce que tanto municipalmente como en los estados las policías no son confiables. Claro. Y tenemos... Yo sé que es muy cuestionable la formación de los militares, pero vamos a confiar en la rectitud que Y ellos entonces tienen vas a para violentar poder derechos podérseles humanos, complementar para una poder instrucción, hacer una Guardia para Nacional podérseles complementar en que un- además- La formación de los militares no es hacer investigaciones. Exactamente, está Por eso, mal. pero o lo sea, que Llegar a matar es ganar la guerra a balazos. Es una fórmula que se va a implementar, que vamos a... Eso es lo que hizo Fallida. Calderón, nos fregó. Fallida, Eso no lo hizo fallida. Calderón, La porque misma al que- final de claro, cuentas... hombre. Calderón, Sabía Fox, claramente que en la Policía Federal había Y fugas Peña, de lo información mismo, para y está informar peor. y esa disputa Ese era un problema grave de lo de Pero la policía, no, grave total, porque los porque militares por eso- y los por eso marinos no fracasó. confiaban en la Policía Exactamente. Federal. ¿Por qué? Y después Porque llega el había fugas de Chapo, información. y dice que escapa. dice el Chapo que aquí el aeropuerto de la Ciudad de México es de él, Sí, porque claro. los policías federales cobraban. Entonces, mira, y en esta situación del dispendio de los recursos, tú cuando empezaste el programa decías un desvío de 18,900 millones en 12 municipios del Estado de México. Pero presidente, vemos así, en Ajá, un año. vemos. En un año Oye, se robaron 18. Tláhuac ya A es ver, gobernado los por cinco- Morena los- y es donde gobierna cinco- el narco, disculpa. donde No, bueno, a la ver. delincuencia, A ver, donde gobierna ahí está Morena, la nos ha situación. demostrado Bueno, que si gobierna la delincuencia, Paula, pues entonces ahí estaba la policía capitalina, ya. que no tenía nada que ver Concluye. con Morena y que obviamente podían haberle fincado Tláhuac es responsabilidades a Morena. esta persona, así de sencillo. Y no se las fincaron porque la policía no estaba a manos de Morena. Entonces, en esta situación, Pero Tláhuac no. de los 6 gobernadores que tienen desvíos de recursos por 250,000 millones de pesos. Por eso se habla, o sea, es una situación de estar vigilando el dispendio que se tenía en los estados, en los municipios, sobre los recursos y sobre el mando de la policía, pues sí, sé que es cuestionable y que no les va a parecer, pero tan rápido, en 100 días yo creo que nos vamos a dar cuenta si estas policías van a poder, esta nueva institución... Ahora, va a hay que poder- recordar también la Operación Zafiro. La Operación Zafiro, bueno, pues está desde el 2002 y la genera y la inicia Luis Videgaray, mandándole 250 millones de pesos mensuales a 12 gobernadores. Estos gobernadores se lo entregan obviamente a Alejandro Gutiérrez, que está detenido ahorita en Chihuahua, en la ciudad, no está en ningún reclusorio. De ahí se van hacia Malio y de Malio van hacia el PRI. Digo, eso, la Operación Zafiro dejó mucho dinero. Pero, a ver, yo veo con espanto el reloj y aquí yo muy ¿Por qué el modosito reloj? queriendo pedir la palabra. Estamos en conteo regresivo. Sí, Porque quiero- no te a dejan ver, hablar. No me dejan y yo no. ¿Sabes por no qué? quiero arrebatarla.
Sí. Quiero utilizar mi Levanta espacio. tu silla y aviéntales de sillazos, cabrón. No, porque falta un congreso. Aquí. A ver, pero yo quiero especificar algunos elementos. Una primera aclaración. Una. Andrés Manuel López Obrador renuncia al PRI después de la elección del 88. Claro. Después de votar por Salinas y Así operar es, por claro, Salinas por supuesto. y no ser candidato al gobierno de Tabasco, renuncia al PRI. Y es más, no renuncia. Cuauhtémoc Cárdenas, el dirigente del PRD en aquel tiempo, del Frente Democrático, envía a un amigo suyo que se llamaba Graco Ramírez, Garrido Abreu, Traco Ramírez. a sacar a Andrés del PRI, después de julio del 88. Una primera aclaración. O sea, Andrés no es parte del Frente Democrático, no es parte de la corriente democrática. Para nada. Aclaración. Ahora, a mí sí me preocupa el asunto de que al principio se comentaba de que Andrés y Morena son de izquierda. Yo decía, pues si lo dicen, yo les creo. Sin embargo, hay una definición que hace un tiempo decía Luis Villoro, me gusta y me quedo con ella, que decía Luis Villoro, en aquel tiempo, hace alrededor de 20 años, que ser de izquierda es más bien una actitud de las personas. Coincido Y eso se plenamente, ¿eh? demuestra. Y yo les pido a mis amigos de Morena, que yo sí los quiero, yo sí los estimo, que lo que han dicho lo demuestren, que sean Claro. congruentes con lo que Así dicen, es, claro. que sean congruentes con hacer un partido de izquierda. El Yo no famoso lo no veo, mentir, no y robarás, espero que no lo traicionar. construyan, un partido de izquierda que el país necesita. Yo no lo veo porque además veo la gente que está en Morena y digo, pues con ese material es muy difícil. Yo espero que se haga y espero que haya también ajustes de cuenta, por ejemplo, en los que ya son presidentes municipales, que son de Morena, que están haciendo una barbaridad en sus gobiernos. No solo se lo están robando porque ni siquiera robar saben, o sea, es la peor manera de ejercer un gobierno, desde los militantes de Morena. Yo no. Eso cuídenlo. Sean congruentes con lo que dicen. Eso es ser de izquierda. Y además cumplan con el programa que se estableció en su plataforma y en las promesas de campaña. No lo están haciendo a partir de que Andrés Manuel y el equipo de transición empiezan a tomar decisiones. Es su estilo personal de gobernar, no cumplir. Es un estilo personal de Andrés Sí, de pero ejercer lo el estamos poder. viendo. Lo No va a padecimos en cumplir el nada. PRD. Se y le aún hizo así un lo programa de apoyamos. gobierno en el PRD, incluía las obras no faraónicas. Además, Y ese es él un elemento, pero lo además, agarró, lo tiró yo y quisiera- gobernó a su estilo. Mi querido Listo. Narciso, Ya, quisiera concluye. subrayar solamente el elemento del estilo de gobernar, Muy bien. que es propio de cada quien. A mí sí me parece un exceso ese asunto de Stalin, de Fidel. Digo, Andrés tiene Así una fue. manera, Bueno, es a lo mejor se Así acerca. fue. el comparativo al es Tomás estilo Garrido personalísimo. Canaval. Tomás Garrido ¡Ay, Canaval. el de Bueno, sí. Tabasco! Claro, claro. Así es. Pero estos Y no Tomás traen Garrido camisas Canaval. rojas, este trae camisa amarilla, Las no trae camisas camisa rojas. Es del PRD, Nosotros porque es son del de allá PRD. del otro Las lado. camisas Ahora, rojas. Las camisas rojas, claro. Yo me sumo, bueno, Paula, tú acabas de establecer aquí una Ya. situación importante. Yo el programa pasado también manifesté la necesidad de que desde los partidos en primer lugar y desde la sociedad hagamos un principio fundamental de la democracia que es el contrapeso. El sistema de partidos Necesario, requiere crecer, fortalecerse para ser un contrapeso que ¿Cómo es? le hace falta al país, ¿Para qué le si hace se falta a están este gobierno cayendo que solos? va a instalar. Ya lo tiene, ya lo tiene. Dentro de 12 años que Ya lo ya tienen tengan ya en la calle, que en la ya plaza tengan pública. partidos de oposición, hacemos un programa. Muchas gracias, ya, mejor ya me voy. Oye, ¿qué van a hacer partidos de oposición? ¿Tú sabes cuántos años va a tardar para que crezca un partido de oposición? Vamos a conclusión. Para que les crean. Agustín Guerrero, Morena. Conclusión, comentario final. Vamos a ¿Ya tan gobernar, rápido? Nino. No se trata de administrar al país, se trata de gobernar. Y gobernar es cambiar el rumbo para que la mayoría de este pueblo tenga mejores condiciones de vida, para recuperar la justicia, para recuperar la seguridad, para recuperar el nivel de vida. De eso se trata la apuesta de Morena. Y para eso, ayer tuvimos De un dinero con encuentro inversión. que nunca antes en la historia de este país se había tenido. El encuentro de un presidente electo con el conjunto de las Fuerzas Armadas. Ayer hubo 102 generales y almirantes con él. Ayer hubo 775 jefes y capitanes reunidos en el evento con Andrés Manuel. Hubo 4.184 oficiales y 25.000 integrantes Después de tropa que ya los agredió de los toda la militares, transición, ¿eh? de los soldados y de los marinos en este evento. Sobada, sobada. Y planteó Andrés Manuel el respaldo, les pidió el respaldo a los militares para recuperar la seguridad en este país. Con una base, no se va a hacer nada que viole la ley ni la Constitución.
Por eso se mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para que se reforme la Constitución, porque la Guardia Nacional, para que tenga existencia legal, requiere de una reforma constitucional, no de una ley de seguridad pública interior. Oye, ¿y por qué hacen unas consultas violatorias a la Por eso ley? le estamos pidiendo el apoyo Claro, a las para Fuerzas cosas. Armadas para constituir esta Guardia Nacional y evidentemente las fuerzas políticas. Ahí van a tener su oportunidad los partidos de oposición de decir si están de acuerdo o no con la propuesta de la Guardia Nacional. Nosotros esperamos que con responsabilidad, con altura de miras, nos den la oportunidad de gobernar este país para la mejor vida de los mexicanos. Gracias. Y los esperamos el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México a celebrar el inicio de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Todos invitados. Y el Mario domingo Estrada, en ¿te la puedo manifestación. interrumpir? Mande. Porque estás leyendo el libro y no quiero interrumpir. Bueno, Pero que se vea qué libro estás leyendo, porque ya te han sacado haré fotografías. mención a él. Quiero reconocer que se comprometió Agustín a traernos este libro. A mí. Y te lo trajo en especial a ti. Vino Pero autografiado por con alguna la razón, firma de no de vino Guerrero. autografiado. Andrés Manuel, Por ¿no? alguna razón me permitieron ojearlo. Bueno, Y ya. busqué el punto que abordó Agustín, ¿Qué? que es sobre la austeridad republicana. Está bien. Ya. Efectivamente, Agustín, él aborda de que va a reducir el número de funcionarios públicos, Ya. secretarios, subsecretarios, delegados y demás. Oficiales mayores. Pero lo que no te dice, y ya lo ojeé 2 veces, ¿Dos? lo que no Qué te rápido. dice, y ni habla nada de ello, es de crear superdelegados. Eso no lo dice. Eso Jefe político, esa la es la figura parte partidista. oculta. Bueno, ya concluye. La otra, suponiendo que este superdelegado va a hacer las funciones de lo que hacían 32 delegados y eso estamos hablando de los de secretarías de Estado y organismos fuertes. Pero hay otro sinnúmero de subdelegados que están especializados en cada una de las tareas que cada institución Los moches. lleva a cabo. Y posiblemente Pues sí. ahí lo ligue con Todos llegaban a sacar los moches. que habrá que atacar. Pero lo que no nos dice es que el superdelegado, para poder hacer su trabajo, va a tener que tener una estructura piramidal extraordinaria. Y ahí ese dinero que él pretendía, por un lado, ahorrar para dedicarlo o reasignarlo a otras cosas, lo va a asignar a esa superdelegación Nueva en burocracia. cada una de los estados. De modo manera Muy bien. que es atole con el dedo. ¡Oh, ya! Es precisamente creer que pintando el Palacio Nacional de verde, esto se va a ver más patriótico y más de izquierda. No es cierto. Es la misma gata, pero revolcada. Y eso lo sabemos tú y yo, Agustín, lo sabemos todos los que hemos transitado con nuestro empleo en las diversas secretarías de Estado. Muy bien. Esto, Ya no vas a ir a los esto de pinos. los cuellos de botella, estos de los cuellos de botella, Muy bien. solamente funcionaron y solo si tengas una estructura piramidal que va a tener un costo exorbitante. Gracias, Mario. Vamos a ver si trabaja. Narciso León, conclusión. Sí, yo decía inicialmente, mi intervención inicial era sobre la cuestión de los A mi trabajadores. querido Nino, Antonio Guerrero. Agustín, No, pues este es otro, es el hermano. No, Agustín no se hubiera jugado eso. Conclusión. Bueno, yo decía que no veo a los trabajadores porque creo yo que si se dicen de izquierda, el término clásico, el término clasista es un gobierno obrero, como lo hace Marx en su llamado, en su libelo aquel que escribe y llama a los proletarios del mundo a rebelarse en el manifiesto comunista. Entonces yo no veo ahí para nada trabajadores, veo burócratas sometidos, veo burócratas tránsfugas de varios partidos que se conformaron en esta figura gatoparda que tú hace rato ilustrabas, cambiar todo para que todo quede igual. Es decir, México se encamina al mismo infierno, pero con diferente diablo, un diablo tropical y bananero. ¡Listo! Es el mismo infierno. O sea, este gobierno Transformer dice que va a hacer una transición
de terciopelo. Yo digo que está haciendo una transición de Ixtle, de yute burdo, por favor, señores, nos tachan a los opositores de fifí. Y son peores. César Yáñez en Puebla se casa y tira, derrocha. Y dicen, lo pagó el papá de la novia. Y resulta que investigas, y bueno, pues tienen ahí una pequeña compañía, el Cerdito, que hacen chorizos y cosas así. Entonces dices tú, ¿cuál cambio? Es el mismo infierno con diferente diablo. Muy bien, muchas gracias Luis Javier Guerrero PRI. Conclusión. Se habla de que no se va a hacer nada en contra de la ley, de la Constitución. Bueno, creo que no, porque la cambian a modo. Quieren poner a un extranjero en el Fondo de Cultura Económica y bueno, pues cambian la Constitución, ¿no? Que yo no. Quieren que llegue. Él nació en Gijón, pero llegó de 5 años. Pero hay que cambiar la Constitución para que pueda. Porque el señor quiere, el señor presidente quiere que sea él. Hagámoslo. El Congreso para eso está, para servir al presidente. El sistema. Pero no discutes la figura de Paco Ignacio Taibo, eso no. No, porque es un hombre. O sea, él como cualquier otro, simplemente intelectual. No, claro, o sea, sabe de libros. No es él, es la forma. Como él no puede, tiene un impedimento, quitemos el impedimento en la ley, hombre. Qué fácil, para eso tenemos el Congreso. Queremos que una sea del SAT, tampoco puede porque no tiene la experiencia. Quitemos la experiencia, hombre. Para eso está el Congreso, para hacer lo que yo quiera. Osvaldo Santín tampoco tenía experiencia, lo puso Luis Videgaray porque se le pegó la gana. No. Era su empleado. Los requisitos no se han violado, los requisitos. Aristóteles por la bronca que hubo anteriormente, que ese sí sabía, él sí sabía, y puso a Osvaldo Santín, que era su empleado. Bueno, el objeto, lo que quiero decir es, el equilibrio de poderes que debe de existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que son contrapesos unos con otros, que deben ser independientes, ya no existe. Hablamos del retroceso, y lo dijo claramente el compañero. Los jefes políticos de Porfirio Díaz en los estados hoy regresaron. Ahí están los superdelegados. ¿Eso no vio la Constitución? Poner a una figura que haga decorativos a los gobernadores cuando los gobernadores son electos popularmente. Son los representantes del pueblo. Gerente. Si son autónomos, son independientes. No. El señor presidente dice, yo les mando a alguien aquí y ustedes... Órale. O te sometes o te destituyo, lo digo. Salgado Macedonio. Su sueldo. No estaba borracho Salgado Macedonio, ¿no? Y Salgado Macedonio dice, y al que no le guste, desaparecemos poderes. Está loco. Así de sencillo, Desaparecemos poderes aquí porque Morena somos los que mandamos. Aquí nadie puede objetar. Yo creo que eso es terrible. Si a Javier, cuando hacemos los análisis comparativos de Stalin, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, es excesivo, pues yo me podría remitir en México a Porfirio Díaz. Simplemente comparemos lo que hacía con lo que se está haciendo ahorita. Ya retrocedimos más de 100 años, Claro. Y tiene que volver a haber una revolución para poder institucionalizar ese movimiento revolucionario. Que hace años el secretario de Gobernación priista se paraba para hacer un discurso y decía, vengo a hablar en nombre de los 3 poderes. Así es. Me muero, carajo, ¿qué Montesquieu no nos dijo que había división de poderes? Claro. Pero eran cínicos, vengo a hablar en nombre de los 3 poderes. Hasta Mario Estrada me trajo toda esa información. Paola Migoya, conclusión. Yo creo que hoy estamos ante una exigencia a Morena de cumplir todo lo que nos prometió en campaña. Un país sin corrupción, un país sin violencia, un país, pero lejos de eso lo que estamos viendo es un autoritarismo. Se dicen de izquierda, lo primero que yo cuidaría en los detalles, si realmente yo fuera una persona de izquierda, yo me considero, no de izquierda, progresista. Pues hubiera yo tomado en cuenta a los pueblos indígenas donde va a pasar el Tren Maya. Hubiera puesto una consulta, perdón, pero de a jodido, en alguna lengua maya, tanto que dicen y pregonan, pues las cosas están en los hechos. Yo veo un Morena autoritario, ignorante y sobre todo con ganas de revanchismo político. Yo veo un presidente que lo que quiere es un saldo de cuentas personales y no gobernar para México y sobre todo para esas generaciones que van a estar perdidas por la pérdida de confianza. México no puede ser excluido del juego mundial. Mucho nos ha costado construir instituciones para que venga un presidentucho que nos va a meter
a un retroceso real. Los que hemos luchado por esta democracia, hemos luchado por una reforma política, los que hemos querido que la ciudadanía tenga instrumentos para hacer una democracia participativa, necesitamos construir contrapesos. Por eso el llamado a la marcha del 2 no es una marcha nada más. Yo creo que hoy es un llamado a las fuerzas políticas, a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que construyamos. Sale al aire. Porque a mí, finalmente, me encantaría que le fuera bien a Andrés Manuel y cumpliera, pero el problema que lo que hemos visto hasta ahorita es alguien que llegó al poder por el poder. Y cuando tú llegas por un revanchismo político a violentar y a traicionar, es el primero que dice que roba, que el no robarás, el no traicionarás y el tal no mentir, Muy pues bien. es el primero Oye, que Paola, miente y traiciona y tal. ¿Con marcha se arreglan las cosas? No, yo creo que se va a arreglar yo pensé cuando que la se iba a sociedad, arreglar. yo creo que Muy también bien. algo positivo es que muchas de las organizaciones y con partidos políticos, etcétera, nos estamos organizando para plantarle frente a lo que se viene. Rosa María Rivero, ¿vas a ir a la marcha? Claro que sí. Lo pensó, eso que sí que no va. No, que sí va a ir. Lo que pasa es que yo hace un rato dije que me iba a ir a hacer una meditación profunda, porque realmente estamos en momentos muy difíciles, en una transición que se suponía que iba a ser para que México progresara, y lo que estamos viendo es al contrario. El dinero se está yendo, los inversionistas huyen, la gente está pensando en qué país cercano irse, en cómo vender sus casas, en cómo rematar algo que les costó toda la vida por la inseguridad que vemos que se viene, porque es absurdo que si la primer bandera de López Obrador fue no a la corrupción, su equipo esté plagado de corruptos, y ya no digo más porque aquí ya lo señalaron muy bien, que además ha mentido y todo lo que ofreció no es cierto. Dijo, voy en contra de la corrupción. Falso. En el momento en que hace la ley para disminuir el salario de muchos funcionarios, lo sabemos los mexicanos. Si no alcanza, hay que completarlo. Si la injusticia que hemos sentido que ha llegado a propiciar la inseguridad y la impunidad, ¿cómo es posible que les quiten a los juzgadores sueldo para que entonces reciban, como se decía hace muchos años, cañonazos de 100,000 pesos? De 50. En- Eran de 50. Perdón. Eran de 50. Sí. Álvaro Obregón no miente. Decían de 50. ¿Qué quiere decir? Entonces la justicia va a estar al mejor Sabía que me postor. ibas a El que tenga más dinero va a comprar a la justicia. Ese Siempre ha es el sido punto. desde que estaban ustedes. Pero mira, yo quería hablar justamente de este detalle. Se supone, y yo sí lo creo, que ha habido grandes juzgadores y grandes magistrados y ministros con una ética y una principios morales tan arraigados que han sido honestos. No puedo meter las manos a la lumbre Muy bien. porque sí me quemaría, pero si queremos combatir la corrupción, tenemos que darle sueldos dignos a quienes imparten justicia, empezando porque no haya impunidad. Entonces, se va a propiciar la corrupción. ¿Dónde quedó la bandera de López Obrador de ir en contra de la corrupción? Es totalmente una mentira que se comprueba en los hechos, y no tardamos mucho en que la gente lo sienta en carne propia. Gracias, Eduardo Rojo Morena. ¿Dónde está la bandera? Te están preguntando en contra de la corrupción. Mira,
En contra de la corrupción está claro que se va a cuidar mucho el dispendio del gasto Van a público. cambiar. Esta situación de Van a los cambiar la delegados, ¿no? Que les dicen No, los superdelegados, ¿no? Tiene que ver precisamente con el cuidar el dispendio de Pero el los recursos superdelegado que- para los que moches, se hacía. porque todos los diputados le metían a los moches. Ese es el asunto que Moche se pensaba. mayor. Yo creo que al contrario de eso vamos a evitar No, no va a haber moches, va a haber gobernadores. gobernadores, ¿no? Que se roben más de 250 mil millones de pesos, ¿no? Como lo hubo en el pasado, ¿no? Se va a tratar de cuidar más el recurso. Y en esta situación creo que sí es desconcertante que la imagen que se da, los compañeros están muy resentidos, muy espantados. Violan con esta situación, situación. hombre. Yo creo que, Sí. que Violan se les tiene que... soberanía. Es lógico, ¿no? Conscientes. Cuando a los jefes políticos que tienen Violan o a el los pacto representantes que federal. tenían antes, son los que les deben de reclamar esta situación, ¿no? Si hoy Morena tiene una mayoría contundente es porque el pueblo principalmente estaba decepcionado de la forma de gobernar de los anteriores presidentes y porque deposita en Andrés Manuel la confianza de una forma diferente de gobernar, que sí es una forma que es siempre estar al frente, sí es una forma de estar presente en los estados, en los municipios y que le va a causar muchos problemas a los que estaban acostumbrados a que casi sus estados eran virreinatos, ¿no? Y nadie se metía en esos lugares. Entonces, nada más le comento a la gente, tengan confianza. Yo creo que rápidamente los ciudadanos nos vamos a dar cuenta si Andrés Manuel va a ir para bien. No más allá de febrero, marzo del siguiente año, vamos a tener los primeros frutos de esa confianza que depositó el pueblo en las urnas y los esperamos el sábado para la toma de protesta de nuestro presidente. Gracias, Javier Espinosa, PRD. Conclusión. Yo quisiera tener esperanza. El próximo gobierno pudiera comprometerse con lo que él mismo dijo. Quisiera. Tengo la mala costumbre de leer y de analizar y veo que no hay para dónde moverse. Pero bueno, yo quiero tener esperanza. Luego, yo les he pedido, como personas que se dicen ser de izquierda, una característica es la congruencia. Lo que se dice, se hace. Les pido que lo hagan ahora. Y que además, dentro del PRD, y espero que los otros partidos y que la sociedad construyamos el esquema de contrapeso que requiere una democracia normal. Ahora bien, sí confieso que estoy preocupado por los 100 días que vienen, porque el estilo de gobernar de Andrés Manuel va a ser, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Pues que vaya con un campesino y coma con él, ¿no? Me coma una quesadilla, ¿no? Vaya ahí a mancharme los zapatos y a ver una comunidad. Eso le gusta, eso va a hacer. Y a la gente le gusta eso. Pero el plan de gobierno no hay. No hay planeación programática en las diversas áreas que requiere el gobierno. No la hay. No hay compromisos con su propio programa que estableció en la campaña. No hay. Veo una profunda incongruencia. Veo una profunda necesidad solamente de salir al paso, como decían mis amigos, es un gobierno de salir al paso que son puras ocurrencias, a ver qué se me ocurre ahorita, ¿no? Sin planeación, eso a mí sí me preocupa. Yo espero que eso cambie, que al otro día se den cuenta, efectivamente hay puras incongruencias, vamos a ser congruentes, no hay plan, hagamos el plan, hay que cumplir con las promesas y yo espero que eso ocurra. Gracias, Gracias. muchas gracias. Ya se acabó la campaña, ¿verdad? Pero parecía que estábamos en campaña. Parecía. ¿Verdad? Estaban muy violentos todos. Ay, no, te lo está autografiando. Oye, pero ¿te llamas López Obrador? Con dedicatoria. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.